base del micrófono no está, entonces con esto, hermano. Pues buenas noches, hermanos. Hoy nos toca el capítulo 25 de Génesis. Estamos exactamente a la mitad de este libro. Y haciendo un poquito de memoria, recordando, en el capítulo 21 nace el hijo de la promesa, nace Isaac. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. En el capítulo 22, Abraham pasa la mayor prueba, que es cuando se le pide matar a su hijo. Capítulo 23, muere Sara, la esposa de Abraham. Capítulo 24, que fue la semana pasada, se escoge una esposa para Isaac. Ahorita vamos a leer partes de este capítulo 25. Yo lo partí en 3 secciones. Uno es la muerte de Abraham, la historia de 2 hijos y la primogenitura. Vamos a orar rápidamente. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra y porque a través de ella podemos aprender más de ti y conocerte más. Señor, te doy tantas gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir de tu palabra. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y que sea de bendición para cada uno de los hermanos aquí presentes como ha sido a mi vida. Señor, te damos tantas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joscán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Y Joscán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente de la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Vamos a leer hasta aquí. Entonces vemos que después de la muerte de Sara, Abraham tuvo hijos con Setura, pero estos hijos realmente no importaban. Dios es Dios y el plan de Dios era con Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, ¿no?
Creo que el autor aquí quiere hacer un contraste entre estos hijos de Cetura y el hijo de la promesa, Isaac. Aparte, si vemos a Agar y a Cetura, las llama concubinas. Y creo que aquí lo importante es que tuvo 8 hijos en total, pero dio todo a Isaac. ¿Qué papá hace esto? No, creo que nadie haría esto, si no se metería en muchos problemas, pero Dios tiene un plan, y ese plan iba a ser con Isaac. Y la Biblia aquí nos quiere mostrar que a pesar de que hay 8 hijos, Dios dice que solo por Isaac será el hijo de la promesa. Esta es la simiente de Génesis 3:15, de la promesa de Génesis 3:15. Después vemos la muerte de Abraham. La muerte de Abraham no es como cualquier otra. Abraham caminó junto al Señor, fue de gran bendición y de gran testimonio. Y sí, aunque tuvo sus altas y sus bajas, él se mantuvo con Dios. Simplemente en el Nuevo Testamento se menciona 70 veces su nombre. Solo está Moisés arriba de él. Pero tan solo decir que Abraham tuvo una relación tan cercana de Dios es de mucha bendición. ¿Quién no desearía tener esta relación con Dios? Así como la tuvo Abraham. Abraham vivió 175 años y su muerte marcó el fin de una vida bendecida por Dios. La Biblia lo describe muy simple. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. El legado de Dios en Abraham, esto se llama fe. El legado de Dios en Abraham es su fe. Y en Hebreos 11 lo explica muy bien. El versículo 6 de Hebreos 11 explica qué es la fe. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí explica que sin fe es imposible agradar a Dios. Ningún hombre puede agradar a Dios en su virtud. Somos agradables a Dios por el don de la fe en que creemos en aquel que Dios ha enviado. Esto se llama gracia y es un regalo inmerecido que tenemos. En este mismo capítulo de Hebreos, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia. Dice, por la fe, no por su virtud, no por su inteligencia, no por su nobleza, no por su linaje, por la fe, dice, y fue llamado. Esta palabra me gusta mucho, y Robert ahorita decía algo de ser llamados. Nadie puede ser invitado porque sí, porque quiere. Es solamente de Dios. No podemos responder a Dios a menos de que seamos llamados. En el versículo 9 de este mismo capítulo, no sabía ni siquiera a dónde iba. Ni siquiera se le dijo a dónde iba, no sabía por dónde. De ese tamaño era su fe. Él por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. Él habitó en esta tierra sin saber. Y en el versículo 11 dice que Sara recibió fuerzas por la fe para concebir a Isaac. Dios nos da esa fuerza para llevar a cabo su voluntad, la voluntad de Dios, y en este caso era el hijo de la promesa, era Isaac. Y más adelante, Rebeca y Raquel también experimentarían esto de Sara, que no podían tener hijos. Pero creo que aquí el autor quiere que nos demos cuenta que los hijos de la promesa fueron conforme al poder de Dios y no a la voluntad de los hombres. En el versículo 13 nos explica cómo ellos no echaron raíces a lo temporal.
gracias a esta fe. Ellos fácilmente pudieron haber volteado y regresar a su tierra donde inicialmente habitaban, pero no, ellos se quedaron. Desde que Dios los sacó de su lugar de origen, Abraham vivió por fe. ¿Y qué más prueba para Abraham que le pidan que mate a su hijo? Abraham, desde que se le pide que mate a su hijo, él ya lo había matado en su corazón. Pasaron 3 días para llegar al monte donde lo iba a matar. Él fácil pudo haber dicho, no, me regreso y no mato a mi hijo, pero él vivió esa fe y confió en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo haces justicia a una vida así como la de Abraham? Y me encanta porque un comentarista dice que esto te lleva a tener virtudes, y lo tenemos en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 a 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si vemos cada una de estas virtudes, las podríamos haber encontrado en Abraham. Y como termina, él fue unido a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo, hermanos? Gente con Dios o gente que niega a Dios. Solo hay 2 caminos. Si volvemos a nuestro capítulo en Génesis 25, vemos en el versículo 11 algo que me llamó la atención, ¿no? Y que dice que después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac. Y creo que aquí nada más hace referencia al autor que a través de Abraham iba la simiente de la mujer, y ahora pasaba esa bendición a Isaac, que a través de Isaac iba a ser la simiente de la mujer. Sigamos leyendo. Génesis 25, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió. Y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Label arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Después de la descendencia de Ismael, recordamos que Ismael, como dije anteriormente, fue echado de la casa de Abraham en Génesis 21.
Pero el autor lo vuelve a mencionar en este capítulo. Ismael estaba ahí cuando murió su papá. Esto nos queda por decir que es una aparente reconciliación. Y ahora, aquí lo vuelven a mencionar, ¿no? Y si recordamos, en Génesis 17, Abraham pide a Dios que también quería bendición para Ismael. Y Dios le contesta: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán y haré de él una gran nación. Aquí estamos viendo esta promesa cumplida. Aquí vemos a los descendientes de Ismael y cómo Dios cumple su promesa y le da 12 hijos. Lo que leemos es justo lo que vimos en Génesis capítulo 17. Y ahora sí, a partir de aquí empieza la historia de lo que yo le llamo la historia de los 2 hermanos. Vemos la descendencia de Isaac. Y la fórmula normal de la descendencia es: Isaac engendró a bla, 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 ¿no? Pero aquí el autor quiere enfatizar algo. Dice: los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y después como que lo vuelve a repetir: Abraham engendró a Isaac. O sea, el autor quiere recalcar que Isaac era el hijo de Abraham y que Abraham era el padre de Isaac. El autor quería, en esa época y ahora en la nuestra, que todo aquel que leyera esto recordara la historia de Abraham y cómo Dios le prometió que sería su Dios y el de su simiente, y cómo Dios empezó a cumplir sus promesas con el nacimiento milagroso de Isaac, y cómo tuvo la oportunidad de comprar parte del pedazo de la tierra prometida. Después el autor nos recuerda el matrimonio de Isaac y Rebeca. Y aquí como que nos da una pista hacia dónde quiere ir el autor, porque nos menciona que Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. O sea, nos recuerda otra vez lo que vimos en el capítulo anterior. Y esto es solamente porque lo normal de esto es que después de escuchar esto sería que tuvieron hijos y que engendró Isaac a sus hijos, ¿no? Pero, oh sorpresa, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Rebeca no podía tener hijos. Isaac era el hijo de la promesa y la esposa había sido elegida por dirección de Dios, pero en el mejor de los posibles arreglos, Rebeca no podía tener hijos. No había garantías naturales del futuro, de la herencia y de la familia. Tenían que confiar solamente en el poder de Dios. Y ya vimos esto antes, ¿no? En la historia con Sara y Abraham. Hay un paralelo, un parecido en esta historia. Y después, posteriormente, lo veremos con Raquel. Pero a diferencia de la historia de Sara, es que el autor cubre la esterilidad de Rebeca en un solo versículo. Pero pasan 20 años sin que puedan tener hijos. El autor creo que quiere resaltar que lo importante fue Dios, a respuesta de la oración, que Rebeca pudo tener hijos. Y aquí vemos otra vez que fue por el poder de Dios y no la voluntad de los hombres. Y con este milagro en marcha, el pacto hecho por Dios había de continuar. Pero luego vemos otra cosa que no cuadra, medio extraña, ¿no? En vez de tener un sentimiento de gozo y alegría por el nacimiento de su hijo, hay un sentimiento de dolor y amargura, al punto que la lleva a decir: ¿para qué vivo yo? Está respondiendo a la oración pasada, pero con un embarazo complicado. Pero aquí pasa algo hermoso para mí, y fue que dice la Biblia, ella fue a consultar a Jehová. Y lo que vemos después es algo muy importante para mí, es una de las cosas más importantes de este capítulo, que Dios le dice: sí, hay 2 naciones, pero divididas.
una más fuerte que la otra, sí, pero la mayor servirá a la menor. Y esto es, para en esa época era una cosa extraña, porque el mayor servirá al menor. La ley de primogenitura es muy antigua y es muy clara. Lo podemos ver desde Deuteronomio. Dicen que el mayor es primero de todo y es favorecido. El primogénito recibe doble de todo de su padre y él tiene derechos naturales que nadie puede tener y nadie puede cuestionar. Pero lo más importante, el primogénito era el que iba a ser la cabeza de la familia y el líder espiritual. No había mayor bendición que ser el primogénito. Pero en esta historia, Dios voltea las tradiciones y hasta sus propias leyes y dice que el mayor servirá al menor. Y si esto iba a pasar, era solamente por la gracia soberana de Dios. Y vemos después cómo nacen los hijos y había gemelos. Y quiero poner énfasis y nos da otra pista el autor de hacia dónde quiere ir con esto. Él pone muchas comparaciones entre uno y otro. A Esaú nació, y la palabra en el idioma original no es rubio, sino rojo, o sea, pelirrojo, y hay autores que dicen que es más como un animal, porque era alto, fornido, pelirrojo y muy velludo. Y más adelante también se le va a describir en la forma como habla Esaú, sin pensar y directo. Y a Jacob no lo describe, no le pone el nombre por sus características, sino por lo que está haciendo. Está agarrando el calcañar de su hermano. El calcañar es la parte de abajo del talón, como diciendo, sí, tú eres primero, pero aquí estoy yo, no te me vas tan rápido. Y más adelante a Jacob se le va a describir con una palabra que se usó ya anteriormente en Job 1:1. Su nombre, su significado en el idioma original es sin culpa e inocente. Aquí en la Biblia dice un hombre tranquilo, pero vemos que Jacob no era tampoco un hombre sin culpa y no era muy inocente a pesar de todo. Y aquí el autor también toma su tiempo en describir estos hechos, en describir estas comparaciones. Y toma un poco tiempo cuando dice, y ellos crecieron, ¿no? Jacob sabía lo que le habían dicho a su mamá. Jacob sabía que el mayor serviría al menor, pero Jacob intenta por sus fuerzas obtener la primogenitura, aunque ya sabía. Y obviamente Jacob era muy inteligente y sabía el valor de la primogenitura. Y el autor después nos menciona que las batallas no solo eran con 2 personas, sino contra 2 naciones. Más adelante eran Edom e Israel. Podemos resumir estas ideas que al contrario de las costumbres humanas, en su gracia, Dios escoge al menor, Jacob, y más adelante Israel, sobre el mayor, Esaú, más adelante Edom. Y la razón por la cual el autor cuenta esta historia y le da tanto enfoque a estas comparaciones es porque quiere que recordemos la relación entre estos dos. Y si vemos Números y si vemos 2 de Samuel, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pide paso por Edom, pero Edom les niega este paso. Y después siguen contando las batallas entre estos 2 pueblos, hasta el punto que Edom se une a Babilonia para esclavizar y derrumbar las paredes de Jerusalén. El autor quiere aquí enseñar al pueblo de Israel en esa época y ahora a nosotros que en su soberana gracia Dios ha escogido a Israel para ser su pueblo victorioso.
La elección de Dios al elegir al hermano menor sobre el mayor viene desde más atrás. Es la historia redentiva, desde Génesis 3:15. Dios puso enemistad entre la simiente del hombre, de la mujer, y la simiente de la serpiente. Y Caín y Abel fueron los primeros en experimentar esta enemistad. Los dos llevaron ofrendas a Dios, pero solo la de Abel fue vista buena a los ojos de Dios. Caín mata a Abel y Sed, el menor de los hermanos, fue escogido para llevar la simiente de la mujer. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, pero Dios escoge al menor, Isaac, para llevar la simiente de la mujer. En nuestro pasaje aquí, Dios escoge a Jacob sobre Esaú para que en este se extienda las naciones de Israel, y después en Esaú de Edom. Esta batalla entre Israel y Edom la podemos llevar al Nuevo Testamento. Mateo traza el linaje de Jesús desde Abraham y pasa por Isaac y pasa por Jacob. En los tiempos en donde el rey Herodes gobernaba a Israel por parte de Roma y se enteró de que iban a ser el rey de los judíos, buscó matar a Jesús, pero un ángel le advirtió a José y Jesús logró escapar. Jesús fue capaz de terminar su misión y establecer su iglesia en la tierra. La batalla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente continúa ahorita entre la iglesia y el mundo. Pero Jesús prometió que la iglesia obtendría la victoria final. En Mateo 16 lo podemos ver cuando les dice: las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, refiriéndose a su iglesia. En resumen, en donde Dios escoge al menor sobre el mayor, contrario a las costumbres de los hombres, lo podemos trazar desde el Antiguo Testamento de Jesús hasta el Nuevo Testamento. Dios escogió al menor Isaac, al menor Jacob, al menor José, a Efraín, al menor David de sus hermanos. Y quiero llevarlos rápidamente a Isaías 53, en donde Isaías profetizó sobre el sirviente de Dios. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús nació en un establo, se crió en Nazaret, pobre y despreciado. Pero Dios, si seguimos leyendo este mismo capítulo de Isaías, le dio porción de los grandes. Dios lo exaltó grandemente y le dio nombre que está sobre todo nombre. Este es el contraste de esta historia. Así como Dios asegura en el Nuevo Testamento que su pueblo sea el victorioso, Jesús asegura que su iglesia sea la victoriosa. Este es el contraste de nuestra historia. Se proclama la victoria de Israel sobre Edom. Y en el Nuevo Testamento no continúan las batallas de Israel y Edom, sino sobre la iglesia y el mundo. En Apocalipsis lo vimos mucho, o lo podemos ver mucho, la enemistad que hay entre el mundo y su iglesia. La razón de este contraste es Jesús. Regresemos
a Génesis 25. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Comió, bebió y se fue. Es un poco sorprendente, hasta un poco absurdo, ¿no? Que alguien venda su primogenitura por un plato de lentejas. Pero aquí, como dije, Jacob sabía lo que hacía. Él se aprovechó de su hermano muy cansado y le dijo: véndeme tu primogenitura. Y Esaú: ¿de qué me va a servir? Ya me voy a morir. Caso, tengo peligro de que me maten los animales, no me sirve, te la vendo. Y Jacob: júramelo en este día. Él sabía lo que hacía. Y es algo triste como lo describe la Biblia, ¿no? Comió, bebió y se fue. Así de simple, así de rápido. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y quiero llevarlos rápido, ya para concluir. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredad, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En estos versículos de la vida de Esaú nos advierten algo, ¿no? Lo que podríamos suceder si rechazáramos la gracia de Dios. Esaú era el hijo de Isaac. Su abuelo era Abraham. No nació de otra mujer como Ismael. Su mamá era Rebeca. Si alguien nació criado con abundancia espiritual, era Esaú. Y aún así rechazó la primogenitura por un plato de lentejas. Y así como Esaú, muchos de nosotros despreciamos nuestra primogenitura por un plato del mundo, por algo temporal, por algo no eterno. Si no nos hemos comprometido nuestras vidas, si no las hemos comprometido a Dios, estamos siendo un Esaú. Estamos siendo, como dice la Biblia, unos fornicarios o profanos. Y en otras versiones los dicen, un sin Dios. Estamos reemplazando el derecho de lo que Jesús hizo en la cruz. Y lo más impresionante es que Esaú sí sabía la promesa, probablemente sabía de la promesa de Génesis 3:15, muy probablemente sabía la promesa que le habían hecho a Abraham, pero hasta ahí. Nosotros, por la Biblia, conocemos la historia redentiva completa. Y aún así, escogemos algo del mundo. Vendemos nuestra primogenitura. Y si leemos un poquito más adelante en Hebreos,
Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Es otra advertencia, ¿no? Hermanos, no despreciemos de aquel que habla. Mantengamos nuestra primogenitura solo en Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, aquel que vino en su forma humana, humillándose por nosotros, aquel que murió por nuestros pecados, murió pero no quedó ahí, resucitó y ahora está a la diestra de Dios, nuestro único Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesús podemos encontrar nuestra primogenitura, Señor. Señor, te damos tantas gracias porque a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de que vendemos nuestra primogenitura por algo temporal, tú te mantienes fiel. Señor, te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás para siempre, Señor. Señor, te rogamos que no nos permitas vender así de fácil nuestra primogenitura y que tengamos una fe como la tuvieron Abraham, Isaac y Jacob y todos los descendientes hasta Jesús. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra y cómo nos enseñas a través de ella. Señor, permítenos despedirnos con alegría y gozo y permítenos llegar con bien a nuestras casas. Señor, queremos que todo esto se haga para honrarte y glorificarte más a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.